Como indico, entonces, si tenemos un numerador y un denominador, estamos hablando de una fracción. Y las fracciones, nosotros sabemos que tienen la forma, por ejemplo, acá, A dividido dentro de B, donde A en la parte de arriba es el numerador y B en la parte de abajo es el denominador. Pero me está diciendo que, en este caso, esos dos valores, tanto numerador como denominador, van a ser polinomios. Y nosotros de las clases anteriores sabemos que un polinomio puede tener cualquier número de términos. Puede tener un término, es un monomio, dos términos es un binomio, tres términos es un trinomio y de cuatro términos en adelante que nosotros le llamamos a este claramente polinomio. Entonces, tenemos acá algunos ejemplos de expresiones racionales. Yo puedo ver que tengo aquí en el numerador 2x y en el denominador tengo x menos 1. Y esta es una expresión racional. ¿Por qué? Porque se encuentra en una fracción. Luego aquí tengo una x y luego aquí tengo x al cuadrado más 1. Tengo dos polinomios, pero están en una fracción, por lo tanto es una expresión racional. En el tercer ejemplo, puedo ver que tengo aquí en el numerador, tengo x al cubo menos x, y en el denominador tengo x al cuadrado menos 5x más 6. Entonces, de esa manera, puedo observar también que acá existe una expresión racional. Entonces, cuando hablamos de expresiones racionales, estamos hablando de fracciones, que va a existir un numerador, un denominador, y que ambos van a ser polinomios. Entonces, cuando nosotros trabajamos con fracciones racionales, entonces, al igual que las fracciones, también nosotros podemos realizar una simplificación. Y esa simplificación nosotros la vamos a obtener utilizando los conceptos que ya vimos anteriormente, los conceptos de factorización. Nosotros por eso fue que en esta primera unidad trabajamos factorización. ¿Por qué? Porque ahora va a ser necesario utilizar esa factorización que nosotros aprendimos. Entonces, me dice que para poder simplificar una expresión racional, veamos acá, dice para simplificar las expresiones racionales, factorizamos. Y dice que factorizamos tanto el numerador como el denominador y aplicamos la siguiente propiedad. ¿Sí? Aplicamos la siguiente propiedad. Entonces, dice lo siguiente. Si yo puedo tener acá dos valores en una multiplicación, voy a ampliar un poco esta parte. Veamos, si yo tengo aquí A multiplicado con C y abajo tengo B multiplicado con C, si yo tengo un valor exactamente igual en el numerador y en el denominador, entonces se dice que estos valores se pueden eliminar y el resultado solo sería A dividido dentro de B. ¿A qué nos referimos nosotros con esto? Nosotros nos referimos a lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviese acá? Tengo lo siguiente. Tengo 10 dividido dentro de 15. Entonces, yo tengo acá 10 dividido dentro de 15. Yo puedo tomar estos dos valores y los puedo descomponer en otros dos números. Porque yo sé que 10 también lo puedo escribir como 5 multiplicado con 2. Y de la misma forma, yo sé que este 15 yo lo puedo escribir como 5 multiplicado con 3. Entonces, yo puedo ver que al momento de volver a escribir estos valores en esta forma, 10 es 5 por 2, porque 5 por 2 sigue siendo 10, y 15 es 5 por 3. Entonces acá yo puedo observar lo siguiente, que en el numerador tengo un 5 y en el denominador también tengo un 5. Entonces, como estos valores son exactamente iguales, la propiedad me dice que yo puedo eliminar estos valores que son iguales. Y el resultado va a ser los valores que queden, que para este caso sería 2 tercios. 2 tercios. Entonces, eso es lo que me dice a mí esta propiedad. Primero voy a factorizar el número, ¿sí?
Y una vez que yo tenga factorizado el número, voy a observar si quedan valores iguales tanto en el numerador como en el denominador. Y si son iguales, los puedo eliminar. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Sí, profe. Sí, bro. Muy bien, excelente. Entonces, sabiendo esto, nosotros en el bimestre anterior aprendimos la factorización y recordamos nosotros 5 casos de factorización. Nosotros recordamos factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto y trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, y también recordamos el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Y resulta que ahora esos conceptos son necesarios para poder trabajar esta sección de factorización. Entonces veamos acá. Yo tengo en esta parte este ejemplo. Tengo aquí x al cuadrado menos 1 en el numerador y en el denominador tengo x al cuadrado más x menos 2. Resulta que en el numerador, como yo tengo dos términos y esos dos términos están separados por signo negativo, a esto yo sé que le llamo una diferencia de cuadrados. En la parte de abajo tengo tres términos, x al cuadrado más x más 3. Como hay tres términos, ya sé que es un trinomio. Pero nosotros teníamos diferentes tipos de trinomio. Entonces también tenemos que identificar qué tipo de trinomio es. Entonces, esto concuerda con algo que nosotros dijimos que era un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Ya que si nosotros observamos la forma de este trinomio x al cuadrado más bx más c, pues se parece mucho a lo que nosotros tenemos en esta parte. Entonces, no solo tenemos que aprender a identificar cada polinomio para poder factorizarlo, sino que también tenemos que recordar cómo factorizar. Entonces, veamos la siguiente sección. En la siguiente sección, ahora yo ya tengo factorizados estos valores. Me dice que para poder factorizar una diferencia de cuadrados, que es lo que yo tengo en el numerador, yo tengo que escribir dos factores. Y nosotros indicamos que los factores para nosotros iban a ser los paréntesis. ¿Por qué? Porque los paréntesis para nosotros nos indican multiplicación. Entonces, multiplicación es lo que indican los paréntesis. Y si yo tengo dos paréntesis, entonces también tengo factores, porque los factores son los elementos que componen una multiplicación. Por esa razón, puedo ver que acá tengo dos paréntesis, que son mis dos factores. Y en cada factor, yo voy a colocar la raíz cuadrada de cada término. La raíz cuadrada de x al cuadrado, nosotros sabemos que es x. ¿Por qué? Porque si multiplico x por x, el resultado me da x cuadrado. También sé que la raíz cuadrada de 1 es 1, porque si multiplico 1 por 1, el resultado sigue siendo 1. Entonces, estas dos raíces se colocan en los dos factores. Aquí está x y 1 y aquí está x y 1. Y luego, aquí colocamos signos alternados. Se coloca un factor positivo y uno negativo, o bien uno negativo y uno positivo. En este caso puedo ver que primero se colocó el negativo y después el positivo. Pero si ustedes colocan primero el positivo y después el negativo, tampoco hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos colocar cualquiera de estos valores. Y son ustedes quienes deciden qué signo colocar primero. Entonces puedo observar que de esta forma ya está factorizado el numerador. Exactamente lo mismo que hice con los números anteriores. Ahora vamos a ver el denominador. En el denominador, como yo indiqué, acá hay un trinomio. El trinomio de la forma x cuadrado más bx más c me dice lo siguiente, que primero tengo que escribir dos factores y como indicamos, para nosotros los factores son los paréntesis. Entonces, este sería el primer factor y este de acá sería el segundo factor. Entonces, acá tenemos los factores.
Luego dice que tenemos que sacar la raíz cuadrada del primer término. En este caso, el primer término es x al cuadrado y su raíz cuadrada es x. Y esa x es la que nosotros colocamos como primer término dentro de cada factor. Luego se dice que el signo en el primer factor es el signo del segundo término. En este caso es positivo. Y acá me aparece el negativo. Entonces voy a seguir los pasos como yo los estoy indicando en la parte de abajo y después les voy a indicar por qué me aparece aquí primero el negativo. Bueno, entonces están los paréntesis y coloco la raíz del primer término. Luego se dice que en el primer factor se coloca el signo del segundo término. Entonces yo aquí tengo que colocar signo más. Luego me dice que en el segundo factor yo tengo que multiplicar los signos tanto del segundo término como del tercer término. En este caso tengo uno positivo y uno negativo. Yo multiplico más por menos y el resultado me queda menos. Y este signo es el que yo mando al segundo factor. Entonces aquí coloco signo menos. Y por último se dice lo siguiente. Si en los factores yo tengo signos iguales, yo tengo que buscar dos números que multiplicados me den el tercer término y restados me den el segundo término. El segundo término acá tiene un 1. Entonces lo que yo busco son dos números que multiplicados me den 2, pero que restados me den 1. Y esos números claramente son 2 y 1. Porque si yo multiplico 2 por 1, el resultado es 2. Y si resto 2 menos 1, el resultado es 1. Entonces, se coloca primero el número mayor, el 2, y luego se coloca el número menor, el 1. Y con eso ya tenemos factorizada nuestra expresión. Entonces, yo tengo dos factores acá. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba, primero aparece el x menos 1 y después aparece el x más 2. Y en lo que yo tengo, primero aparece el x más 2 y después aparece el x menos 1. Pero ambos son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí 5 multiplicado por 2, es exactamente lo mismo que tener 2 multiplicado por 5. ¿Por qué? Porque se dice que el orden de los factores no altera el producto, ya que 5 por 2 es 10 y 2 por 5 también es 10. Entonces aquí, x menos 1 por x más 2 es exactamente lo mismo que x más 2 por x menos 1. Por esa razón es que aquí aparecía primero el x menos 1. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si ustedes no recuerdan cómo factorizar, recuerden que en el bimestre anterior vimos factorización y grabamos también nuestras clases y los videos están publicados en clase. Entonces, si alguien no recuerda algún caso, puede ir al video y repasar un poco ese caso para poder recordar. Bueno, entonces ahora que nosotros ya tenemos factorizado todo, podemos observar ahora que en el numerador y en el denominador se repiten dos valores. Aquí hay un x menos 1 y aquí abajo hay un x menos 1. Como estos valores se repiten, la regla me dice que yo los puedo simplificar. ¿Cómo? Eliminando estos valores. Entonces, elimino estos valores que se repiten y el resultado sería solo los valores que quedan. Que para este caso, yo puedo ver que tengo un x más 1 en el numerador y voy a tener un x más 2 en el denominador. Y esa sería mi solución. Entonces, en eso consiste la simplificación. Factorizamos el numerador, factorizamos el denominador y cuando vemos que las expresiones son iguales, las eliminamos. Y el resultado va a ser las expresiones que quedan. Y con eso nosotros ya estamos simplificando nuestra expresión. Exactamente lo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, como les digo, la base de estos ejemplos son la factorización.
Es muy importante que nosotros recordemos y vayamos a esa parte para poder trabajar esta sección que es de simplificación. Entonces, vamos a ver acá algún ejemplo. Voy a colocar otro ejemplo y en este ejemplo quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasaría si a mí me dan algo como esto? Prestemos atención. Veamos acá. Yo tengo, por ejemplo, aquí x más 2 multiplicado con 5x más 3. Y en la parte de abajo yo tengo, por ejemplo, un 2x menos 1 y está multiplicado con x más 2. ¿Qué es lo que yo necesito que analicemos? Lo que yo necesito que analicemos es que aquí estas expresiones, tanto el numerador como el denominador, los dos ya se encuentran factorizados. ¿Por qué ya están factorizados? Porque ya están encerrados entre paréntesis. Entonces, si yo observo algo como eso, entonces ya no tengo que factorizar. ¿Por qué? Porque ya están factorizados. Porque acabo de mencionar hace un momento que los factores son los paréntesis. Y si yo observo que esto ya está dentro de paréntesis, significa que ya está factorizado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya solo tengo que observar si se repiten los valores. Si los valores se repiten, entonces nosotros vamos a eliminar los que se repiten y mi resultado final va a ser lo que no esté repetido. Entonces, veamos acá. Yo puedo observar que en el numerador hay un x más 2 y en el denominador hay un x más 2. Como esto son iguales, entonces yo los puedo eliminar, porque eso me dice a mí la propiedad. Entonces, ¿cuál sería mi resultado? Mi resultado sería, para el numerador solo sería 5x más 3 y para el denominador sería 2x menos 1. Y con eso yo ya tengo simplificada mi expresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Sí, profe. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien, excelente. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, recordemos que esta parte pues es muy importante, la factorización, ya que esa es la base de todo lo que nosotros estamos trabajando. Ahora, veamos esta parte. Resulta que cuando yo simplifico, al mismo tiempo, también puedo multiplicar. Y resulta que si yo multiplico, también puedo hacer la misma simplificación. Quiero que observemos este ejemplo. Veamos acá. En este ejemplo, estoy multiplicando esta fracción por esta fracción. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, simplificamos las dos fracciones, los numeradores y los denominadores. Y luego observamos si se repiten algunos valores. Si se repiten, los eliminamos. Y luego multiplicamos solo lo que nos queda en el resultado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviese acá, voy a volver otra vez a mi ejemplo de 10 sobre 15, pero resulta que ahora este 10 sobre 15 se va a multiplicar también, por ejemplo, con un 6 sobre 4. Entonces observen, tengo una multiplicación. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es factorizar todos los numeradores y los denominadores. Este 10, yo sé que ese 10 yo lo puedo factorizar como 5 por 2. Y el 15 dijimos que lo podemos factorizar como 5 por 3. Entonces, con eso ya factorizamos la primera fracción. Ahora, esto se va a multiplicar con la factorización de la segunda fracción, que sería 6 sobre 4.
Pero 6 sobre 4, bueno, el 6 que está en el numerador, yo lo puedo escribir como 3 multiplicado por 2. Porque yo sé que 3 por 2 sigue siendo 6. Y el denominador, que es 4, yo sé que lo puedo factorizar como 2 por 2. Porque 2 por 2 sigue siendo 4. Entonces, ya tengo la factorización de la segunda fracción. Ahora, tenemos que observar si tenemos valores repetidos. Observen, aquí hay un 5 y aquí hay un 5. Uno en el numerador y uno en el denominador. Entonces, eliminamos estos valores repetidos. Luego, aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Se repiten. Entonces, elimino este 2 y elimino este 2. Pero quiero que presten atención. Eliminé en la misma fracción. Pero cuando yo estoy multiplicando, en la multiplicación, a mí también se me permite eliminar valores, aunque estén en diferente fracción. La única condición es que un valor esté en el numerador y otro en el denominador. Observen, hay un 2 en el numerador y hay un 2 en el denominador. Entonces, también los puedo eliminar. Hay un 3 en el denominador y hay un 3 en el numerador. Y aunque están en diferente fracción, también se me permite eliminar. Entonces, al final, ¿qué me quedó? Pues resulta que cuando a mí se me elimina absolutamente todo, no podemos decir que queda 0, pero lo que quedan son unos. Entonces puedo decir que en la parte de la primera fracción me quedó en el numerador un 1 y en el denominador un 1. Como dije, no quedan ceros, quedan unos. Eso va a estar multiplicado con la segunda fracción. Como en la fracción se eliminó todo, en el numerador queda un 1 y en el denominador queda un 1. Ahora multiplicamos 1 por 1, me da 1, y abajo 1 por 1 me da 1. Y por último divido 1 dentro de 1, que también me queda 1. Entonces el resultado final de esta multiplicación es 1. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con la expresión que se encuentra en la parte de arriba. Factorizamos y luego observamos si hay valores repetidos. Si hay valores repetidos, se eliminan y lo que quede se multiplica. Entonces pregunto, ¿hasta aquí vamos bien todos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, como dije, nosotros pues hemos visto factorización anteriormente, entonces en este momento, por el tiempo ya no voy a explicar la factorización de acá, sino que ya solo voy a mostrar los elementos ya factorizados. Entonces veamos, en la guía ustedes van a tener aquí esta parte, tienen la multiplicación y luego ya tienen la factorización. Entonces observemos, vean aquí, en esta parte, aquí están las dos fracciones que nosotros indicamos. Y luego, a la par, van a tener ustedes ya la factorización de cada uno de ellos. ¿Cómo sé que ya están factorizados? Porque ya se encuentran todos dentro de los paréntesis. Entonces, observemos. Miren, aquí está toda la parte factorizada. Entonces, ¿qué puedo observar? Yo puedo decir, bueno, aquí hay un x menos 1 y aquí hay un x menos 1. Como estos son iguales, se eliminan. Entonces, elimino el x menos 1 y elimino el x menos 1. Luego, ¿qué puedo observar? Puedo observar que aquí hay un x más 4. Pero aquí hay un x más 4 con exponente 2. ¿Qué significa esto? Significa que aquí está apareciendo 2 veces x más 4. Cuando existe ese exponente, lo que yo tengo en realidad ahí es x más 4 multiplicado con x más 4. Eso es lo que me está indicando ese exponente 2, que está 2 veces x más 4. Entonces yo puedo decir, elimino el x más 4 que está en el numerador y de los dos x más 4 que están en la parte de abajo, voy a eliminar 1.
Entonces, si yo elimino 1, solo me va a quedar abajo un x más 4. Entonces, observen lo que se eliminó. ¿Qué me quedó a mí? A mí me quedó este 3, aquí está la solución, ese 3, y me quedó un x más 3. Entonces también agrego el x más 3. Y en el denominador, ¿qué me quedó? Solo me quedó un x más 4. Como eran 2, pero yo quité 1, por eso en el denominador solo me queda un x más 4. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como les digo, la base de esta parte es la factorización. Así que nosotros, si no recordamos, pues hay que regresar a los videos de la primera unidad para poder factorizar. Muy bien. Entonces, eso se hace con la multiplicación y al mismo tiempo también se hace con la división. Por el tiempo que nosotros tenemos ahorita, pues la división, vamos a explicar una división sencilla para que ustedes recuerden cómo es la división y que ustedes pues no tengan ningún inconveniente al momento de trabajar. Entonces, cuando ustedes tienen una división, por ejemplo, ustedes tienen aquí A, o voy a ponerlo con números, 5 medios. Y ese 5 medios está dividido, aquí vamos a poner, está dividido dentro de, por ejemplo, unos 10 cuartos. ¿Sí? Dividido dentro de 10 cuartos. Resulta que la división se transforma en una multiplicación. Porque la primera fracción se copia exactamente igual. El signo de división pasa a ser signo de multiplicación. Y la segunda fracción lo que hace es invertir sus valores. El 10 pasa al denominador y el 4 pasa al numerador. Se invierte la segunda fracción. Y yo tendría entonces 4 dividido dentro de 10. Y así es como nosotros transformamos una división en una multiplicación. ¿Qué nos tocaría hacer ahora? Ahora habría que factorizar. Resulta que en la primera fracción no se puede factorizar porque la única forma de poder escribir 5 en factores es 5 por 1. Entonces, si yo lo quiero factorizar, solo es 5 por 1. En la parte de abajo también solo sería 2 por 1. Esa es la única manera de factorizar. En la segunda fracción, aquí sí se puede factorizar. ¿Por qué? Porque este 4 que está aquí, este sí lo puedo escribir como 2 por 2. Y el 10 en la parte de abajo lo puedo escribir como 5 por 2. Entonces ahora yo voy a decir lo siguiente. Bueno, en la primera fracción puedo decir lo siguiente. Estos unos los voy a dejar. Ya se van a dar cuenta por qué. Pero me voy a ir a la segunda fracción y digo, arriba hay un 2 y abajo hay un 2, entonces los eliminamos. Ahora observamos las fracciones en diferente posición. Aquí hay un 5 y aquí hay un 5, puedo eliminar ese 5. Y por eso no eliminé el 1, porque sabía que iba a eliminar el 5. Ahora, aquí hay un 2 y aquí hay un 2, entonces elimino estos 2 que se encuentran aquí. Y por eso no eliminé este 1 de abajo, porque sabía que iba a necesitar. ¿Por qué? Porque como puedo ver, si yo digo, como lo dije en el caso anterior, aquí hay un 1, aquí hay un 1, y lo elimino, yo puedo ver que se elimina todo en las fracciones. Pero dijimos que van a quedar unos. O sea que queda en la primera fracción 1 sobre 1, en la segunda fracción 1 sobre 1, y ya vimos que el resultado final siempre va a ser. Entonces, cuando nosotros tenemos una división, lo que hacemos es transformarlo en multiplicación y aplicar el mismo procedimiento de los ejemplos anteriores. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Muy bien. Entonces, estas son las definiciones de división que nosotros miramos en segundo básico.
Pero yo hago estos ejemplos para que cuando nosotros lo pasemos a un área algebraica, pues sea más sencillo poder resolver. Así que ya tengo solo 2 minutos. Voy a detenerme acá y voy a cortar la reunión y luego con el mismo enlace nos vamos a conectar después al momento de que nos toque física. ¿Oyeron? Entonces lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a terminar y en la próxima clase continuamos con eso. Profe.